Miguel Calzada León y amigos, oportunidad que disfruto al máximo. Respeto la palabra amigo porque creo en la palabra amigos. Y tener en todo el universo diferentes oportunidades de conversar con gente querida, admirada, y hoy tener la oportunidad de conocer ese ser humano es una bendición. Catherine Lemois, chef Catherine Lemois, personalmente dominicana que nació en Venezuela, porque ya sus raíces son muy marcadas. Aquí la queremos, o sea que la podemos dejar ahí de visita, pero es de nosotros. Y es un orgullo contar con una amistad tan linda. Catherine, Gracias, Miguel. tú lo sabes que Yo con sé que mucho afecto de tiempo. De mucho tiempo. De tiempo, qué bonito, qué chulo estar. Estamos en temporada, estamos en el ambiente decorativo y todo, haciendo un podcast muy especial. Catherine, cuéntame. No, feliz de ser tu amiga, feliz de estar aquí compartiendo con todos los que te ven y todos los que nos siguen. Y bueno, es lindo contar historias. Catherine Lemois, una vipita, una hormiguita, una persona que de verdad, el mundo de la gastronomía, ya tú tienes una marca, ya tú pesas, pero hay un ser humano. ¿Cómo es? Vámonos para atrás. Catherine infancia, Catherine hermano, Catherine hija. Cuéntame esa infancia, tus orígenes, familia, la combinación de las marcas familiares que hicieron una persona con una chispa aquí en tu heredaste. Cuéntame de Catherine. Mira, yo vengo de dos familias interesantísimas, o sea, que no fue nunca aburrido. Qué chulo. Son familias muy chulas, familias muy unidas, de alguna manera. Por parte de mi papá, una familia muy culinaria, muy gastronómica, muy sibarita en muchos sentidos. Les gusta mucho el arte, la música, muy empíricos en muchos sentidos. Ya entiendo. Mi abuela tocaba el piano, mis tíos también, o cualquier instrumento musical, música tradicional. Una de mis tías, una apasionada de la cultura venezolana, entonces era como esa música cultural, llanera, y tenía como esa influencia muy cercana en muchos sentidos. Y por el lado de mi mamá, una familia grande, muy unida, muy chula y con muy playera. Entonces, no sí, con casa en la playa, ir a pescar. Cualquier reunión era un evento. Cualquier reunión era un evento. Los 31 de diciembre eran inmensos porque aparte de que era una familia grande y unida, eran tan chulos y divertidos que todo el mundo iba a visitarlos. Entonces los 31 eran recibir el año y recibir a un montón de personas porque todos terminaban en casa de mi bisabuela. Entonces era muy chulo y todos tenían como una labor, una tarea, y yo de niña vi eso. Y a mi abuela le tocaba montar la mesa de centro, que era la mesa de las frutas, y era una mesa que yo la acompañaba a montar. Entonces era una mesa en el medio del jardín con tablones y buscábamos hojas de plátano, buscábamos ramas, poníamos frutas, vegetales, y era como esa parte de montaje de mesa como muy conectado con la naturaleza. Y después la cocina, a una tía le tocaba las lentejas. También eran culinarios, pero como una cocina más tradicional. O sea, que tú naciste y te criaste en el medio de todo ese ambiente. Yo crecí en el medio de ese ambiente, pero lo que yo creo es que había más que cocina, pero mis recuerdos siempre están ligados a la mesa. Como que cualquier cosa que yo recuerdo. Pues nosotros teníamos una casa en la playa que era de mi bisabuelo y era también una casa muy grande que, imagínate, tenía un montón de cuartos, pero tenía un baño para hombres y para mujeres, porque era tan grande que teníamos como todo era un área común. Y recuerdo que en esa casa que todavía existe, era una bahía. Nosotros estábamos al frente del mar. ¿Qué parte de Venezuela? En Chichiriviche de la costa. Entonces, quedaba como, era para llegar una carretera de tierra con mucha montaña. Era un sitio como mágico porque no todo el mundo podía llegar. Y nos encontrábamos ahí algunos fines de semana, vacaciones, todas mis vacaciones las pasé ahí de niña. Y estábamos muy ligados a toda esa bahía. Habían como 20 casas frente a la bahía, desembocaba un río y después estaba el pueblo de Chichiriviche.
Y yo crecí con la gente del pueblo. Y en ese tipo, tú ya en este ambiente, llevándolo un poquito a lo que tú eres hoy y esos escapes familiares, la gastronomía es muy diferente de esa región por algún plato en particular. Era mucho marisco, me imagino, playa. Sí, ellos vivían de la costa, de la pesca, y para mí lo que era interesante era que desde muy temprano mis tíos abuelos nos despertaban para salir a pescar con ellos. Entonces nosotros íbamos a pescar haciendo apnea, pescando con arpón desde niña. Yo No me pescaba y lo que pescábamos lo limpiábamos. Entonces éramos todos los primos ahí descalzos en traje de baño limpiando los ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos de padre y madre. Ajá. Y dos del segundo matrimonio de Ok. mi papá. Y tú eres la mayor menor de las dos. La mayor. Ok. Pero bueno, tenemos un año O sea que eso era, meses de o sea, hermana. hermanas. O sea que tú tenías la tercia tuya, era tu hermana para Sí, ser aunque mi hermana era muy distinta a mí, porque era como, yo era muy extrovertida todavía y mi hermana era más tímida, entonces ella siempre estaba como debajo de la alita, pero teníamos muchos primos contemporáneos, entonces crecimos como hermanos. Y bueno, yo tengo todos esos recuerdos de cocinar, de vivir un poco salvaje, de también vivir lindo. Sí, tú tienes una vena de aventura muy, muy Eso. marcada. Ahora, vámonos a la escuela. ¿Cómo tú eras que en primaria, adolescente, colegio? ¿Tú eras Bueno, aplicada? ¿Tú eras muy estudiosa? para nada. ¿Te sentabas adelante? ¿Te Me sentabas sentaba atrás? atrás. Ay, atrás de donde se hace ruido. Para que veas, bulla. mi hermana, la mejor del salón, la mejor Sí. estudiante del colegio, yo era la peor. Siempre fui la peor. Pero yo estudiaba muy rápido. Yo me acuerdo, mi mamá siempre echa ese cuento, que nosotros como viajábamos al Caracas, un valle, y La Guaira, o sea, que es donde está la costa, Sí. tienes que pasar 3 túneles para llegar, ¿no? Y nos íbamos el fin de semana al club, o a la playa, o a Chichiriviche, y yo tenía examen, yo estudiaba en los túneles, llegando a Caracas. En la luz del túnel era que yo estudiaba, entonces yo siempre se me quedaban materias, me aburría mucho. ¿Y que tú tenías? ¿Un grupo de amigas tercia que eran igual que Tenía tú? un grupo de amigas que eran igual que yo, pero muchas buenas estudiantes. Estudié en un colegio de monjas. ¿Tú estudiaste en colegio? Sí. Monja? Ah, pero por eso. ¿Y te sentabas atrás? Y nos sentábamos atrás. Y sí. entonces eran la inquieta, Éramos ¿Y inquietas. tú Yo repetí religión, o sea, imagínate. ¿Tú repetiste religión? Religión fue difícil Un colegio para de mí. monja, un colegio de monja, imagínate. Pero ve acá, y tú sacaste chivo. ¿Tú sabes lo que es sacar chivo? Sí, claro, nos ¿Y cómo hacíamos le dicen chivo. allí? La chuleta, le dicen. Sacar una chuleta. La Ah, mira, en televisión le dicen chuleta para poder hablar. Ajá. O sea, tú sacaste chuleta. Yo saqué Pero chuleta. no es religión. No, en religión no. Yo fui la única en la historia del colegio en estar Que en repitió. vacaciones ahí. O sea, tú estabas en un mural. Tú tenías tu foto en un mural. De ahí me botaron del colegio por eso. Hasta por ahí llegaron religión. las monjas. Los 2 últimos años de colegio los tuve que hacer en otro colegio mixto. Una locura, pero fue una experiencia. Pero en verdad, yo disfruté mucho mi etapa del Yo no me colegio. hubiera imaginado que Catherine Lemoine repitió religión, pero ya después Pero te voy a decir algo, una persona que mi abuela por parte de papá, muy espiritual, metafísica, tenía un saloncito para meditación y siempre me decía que yo iba a heredar su altar, porque yo era yo sí era muy creyente de ir a misa y todo, pero era muy rebelde en el colegio. Me gustaba echar broma, Ve acá, hablar, en un la chercha. En un colegio de monjas, porque son como claustros, son todo como muy controlados. Tú nunca te escapaste, así un grupo de amigas, vámonos a evitar tal clase y vamos a hacer tal cosa, excusas. Creo que alguna vez sí, pero no era tan fácil. No era en un me colegio de imagino monjas que no no. era tan fácil. Nos divertíamos ahí. Entonces, si tú repetiste religión, tu nombre era muy famoso. Tú tenías que tener a alguien como que llamaban la atención. Todo el tiempo era Lemoine. Y a mi hermana, la pobre, le decían, ya estás como Lemoine. ¿Sabes? Como si se ponía a hablar, la pobre O sea que era que la más. tú dejaste una huella. Yo dejé una huella, claro. No, pero yo no me olvido de las monjas, de las hermanas del Pero colegio. tú complementaste esa parte Pero todas me querían. Bueno, porque tú a lo mejor ya cocinabas algo, tú te metías en la cocina. Para nada, no, ahí nunca. Y entonces en tu casa tú eras la más voluntaria, o sea, cómplice de cosas en cocina. Ni tanto, pero en Chichiriviche
que había una casa al lado de otra, yo recuerdo que desde muy chiquita, yo comíamos en mi casa y yo me iba de casa en casa y me sentaba con las cocineras a ver qué hacían. Me sentaba en las cocinas a hablar. O sea, tú ahora ya viendo el juego de para atrás. Exacto. Yo tengo muchas memorias de momentos de cocina y la gente, la señora, o sea, porque estaban las cocineras y las dueñas de las casas que siempre hablaban de que a ella le gusta comer esto, que esto. Yo me metía a picar, a comer en todas las casas. A mí me encantaba eso. O sea, que tú eras friendly full en todas las zonas. En todo, sí, yo siempre fui muy popular, muy líder, sí, en toda mi infancia y adolescencia. Tú sabes que tú tienes esa aura, se nota que tú tienes, porque primero mujer, chef, vamos a caer en la historia también de esos países que tú te fuiste sola, lejísimo, durar tiempo, conocer cultura, gastronomía, pero eso nada más lo hace alguien que está muy clara y segura de lo que obviamente en el entorno de la vida te sabe defender, porque cada cultura tiene como complicaciones. Con los dominicanos somos muy parecidos con relación a Venezuela, sí. Pero cuando tú tienes una personalidad así, ahora, nunca me hubiera imaginado repetir religión. Sí, una locura. Nunca lo he dicho, pero bueno, sí me tocó. Me tocó. No sé si fue que las monjas me dieron mi lección. Y entonces cuando sales ya de monja, pasaste a un colegio ya... Sí, mixto. Uf, un cambio radical. Súper. ¿Y seguiste sacando chuletas? Y seguí, ahí era porque era como un colegio, era otra cosa. Era como... O sea, me di cuenta que los colegios de monjas son mucho más organizados, estructurados. Claro. Aquí eran terribles. Imagínate, yo vengo de un colegio terrible, ya yo no era la más terrible. No, o sea, ya te encontraste equilibrio en la vida, equilibrio en tu vida. Sí. Ya nadie se sabía tu apellido de rápido. No, ¿verdad? Sí, porque siempre fui muy, era impresionante. O sea, como lo conocida y popular que siempre fui en mi época. Y aparte del tema gastronómico, que obviamente ya por escuchar que tu abuela, bisabuela, mi papá, la familia, tu cocinero. Papá, o sea, aparte de eso, y la carrera que tú tomaste, ¿qué más te gustaba? ¿Por dónde tú te veías que tú creías que iba a estar? Mira, a mí me gustaba el arte, siempre me gustó. Tuve una tía escultora y yo quería como aprender, bueno, aprendí un poco de escultura. Una etapa de la vida. Una etapa, pero a mí me gustaba mucho el arte. Sobre todo artes plásticos. Pero cuando tú terminas colegio, ¿no te dicen como aquí que te dicen, ¿estás preparada para administración? ¿Estás preparada? O sea, sí, ¿cuál era tu inclinación? No, humanidades. Ok. Sí, no ciencia, cero. No, o sea, matemática, Baldor, cero, nada en tu vida. Todo eso fue chivo. Mira una cosa, entonces, ya la adolescente, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu día a día? ¿Seguían esas reuniones familiares? Sí, claro, siempre. Era con otros intereses. Obviamente ya con esas reuniones en torno a la mesa siempre fueron maravillosas. Desde niña era como, wow, esto es el momento feliz de la familia. O sea, esto es felicidad. Era como llegaba la época y sí, todo transformaba. Exacto, pero para mí siempre fue como enigmático ver cómo ellos se preparaban y hacían platos de otras culturas, o sea, por familia paterna, cómo hacían platos de otras culturas, cómo se preparaban 2, 3 días para el momento, el momento de sentarse a la mesa, cómo esa organización, o sea, eso a mí me encantaba. Un dominio, todo el mundo aportaba. Todo el mundo aportaba y era muy... Yo lo sentía muy enigmático porque lo sentía muy sofisticado, muy culto. A mí siempre me gustaba mucho nutrirme de los demás. Y siempre me gustó como estar en conversaciones de gente adulta. Yo andaba con mi papá siempre por arriba, mi papá caballista toda su vida, también el mundo de los caballos. También yo recuerdo meterme en las caballerizas, había mucha gente que trabajaba en las caballerizas, sí. Era de Colombia, entonces los sabores de Colombia, aprender todo lo que se comía. Entonces yo me acuerdo de la música, de la comida, del momento, y yo creo que por eso temporada es eso. Entonces yo entiendo, yo te veo a ti como explicándome esas reuniones,
metiendo el dedo en salsa y probando, como Total. que en ese mundo tú te sentías algo preparándote para un futuro que tú no sabías lo que tú ibas a hacer. Totalmente. Porque yo me perdí ahí, para Y mí tú te eso. sabes los nombres de todo lo que son términos, ingredientes. Porque yo digo, tú me preguntas a mí de una serie de cosas de entrar a una cocina y yo tengo que buscar en Google o llamar a alguien que me ayude. Porque sal y pimienta está bien, pero tú conoces entonces todo ese Sí, universo de juventud. sí. Yo puedo decir que yo tengo una memoria de vocabulario gastronómico desde muy niña. Entonces, para mí no Wow. se me hizo tan difícil, ¿no? Obviamente, de mi familia, yo fui la única que lo hizo profesionalmente, pero todos son grandes cocineros. Y cuando tú tomaste la decisión profesionalmente, ¿cómo lo asimiló la familia? No, bueno, mi papá un poco, porque yo me fui a estudiar fuera, un ¿Dónde poco estudiaste? en la Argentina, ¿Y qué estudiaste ahí? gastronomía. O Pero sea, yo, tú la verdad, hiciste tu ejercicio de dónde lo de y verdad es que yo no sabía qué iba a estudiar. Como era tan rebelde en mi adolescencia, sí, yo me fui primero a vivir con mi papá. Sí, fue muy rudo me porque, encanta porque lo dice muy claro, o rebelde. sea, fui muy rebelde y también pues mis padres muy jóvenes, entonces yo me fui divorciados, me fui a vivir en una etapa de mi vida con mi papá a Estados Unidos. Yo me fui como a estudiar como inglés. Mi papá se fue a un proyecto con caballos. Entonces, en esa etapa, yo vivía casi con mi mamá, casi con mi papá. Tuvimos un tema que tuve que vivir sola en una época porque fui a un psicólogo donde dijeron que yo tenía que vivir sola. O sea, como una decisión terrible. Y decisiones muy, muy locas que te hacen como más grande, ¿no? Más fuerte. Y en ese momento yo sentí como por primera vez una estabilidad cuando me fui a vivir con mi papá en esa etapa que fui a ¿Y a qué estudiar. parte de Estados Unidos se No, fueron? estábamos en Miami, Ok, Horse Country, imagínate, ok. toda la parte. Y bueno, ahí yo entré en una universidad como para el inglés, tal, porque en Venezuela no es como en Dominicana, que las escuelas son bilingües, no, Claro. allá no, Allá es es español, básico, español, súper español y básico. lo Ajá. básico. Y bueno, nada, me fui para allá, empecé a trabajar varias cosas, como aprender a hacer cosas diferentes. Y mi papá, que estábamos muy, muy estables ahí, pues le sale un proyecto en Puerto Rico. Y nada, yo estaba como en el mejor momento de mi vida, Y estudiando, trabajando, me sentía súper te organizada, como armaron cambio enfocada, de y me país. armaron cambio de país. Imagínate, al oeste de Puerto Rico, que no había nada, No. en esa época no había nada menos, o sea, no había nada que hacer al oeste de Puerto Rico. Y yo la verdad que me fui y pues me sentí o sea, viví mi experiencia, pero yo no podía quedarme ahí porque me iba a estancar. Entonces ¿Qué edad ahí tú tenías ahí? yo tenía ahí no, es que yo salí del colegio muy chiquita, como a los 16, 17, yo tenía ahí como 18. Y nada, decidí Estudiar devolverme a Estados Unidos sola. sola. Entonces ahí mi papá dijo, bueno, tú tienes un bastón conmigo, pero si decides irte como en un No, ya poco tú eras adulta, ya tú eras mayor de edad. ya te toca a ti. Bueno, ahí me tocó duro. Sí, que no es lo mismo. Me tocó duro pero aprendí demasiado. Entonces, nada, ahí pasé de trabajo, pero aprendí de todo y todo lo disfruté como siempre, ¿no? Yo limpié casas, limpié ventanas, hacía sándwiches y los vendía en la calle, inventando de todo para obviamente subsistir, no desde un dolor, porque obviamente yo me lo disfruté. Uno tiene 18 años y se Sí, goza sí, sí, sí. todo lo que hace, pero sí, obvio, o sea, aprendes a Pero tú pagar también dominabas el tema en el lugar. Tú sabías. tenía mis Exacto. amistades, yo viví como alquilada en el garaje en casa de la mamá de una amiga con una amiga que, o sea, como que tenía un grupito chévere, pero sí, me tocó mucho aprender. Entonces llegó un momento que yo veía, que yo lo cuento mucho, y ahí empieza como mi parte de encontrarme sin haber estudiado una carrera, porque estaba como encontrándome y subsistiendo, ¿no? Como
trabajando. Sí, porque a la vez tú tenías varias situaciones pasando. Exactamente, en situaciones de necesidad y todo. Entonces yo recuerdo que yo veía a grupos de personas que nos juntábamos y salían del trabajo y yo recuerdo ver a una esposa de uno de esos grupos que venía de trabajar de una panadería. ¿Te acuerdas de Don Pan que abrió aquí? Sí. Y yo decía, wow, si algún día yo pudiera trabajar, lo veía como aspiracional, sí. yo lo veía como, wow, porque yo los veía también a ellos y yo decía, wow, si yo pudiera trabajar ahí. Entonces se me dio, conseguí trabajar ahí, entonces eso fue un logro para mí. Entonces ese fue mi primer contacto como con un trabajo en cocina. Yo estaba en el deli y hacía los sándwiches, rellenaba las arepas. Y eran cocinas equipadas Claro. De tamaño. Sí, entonces yo aprendí ahí. Pero yo no me veía como que yo iba a estudiar cocina. Yo lo estaba haciendo para cubrir una necesidad. Y se te dio con eso y lo lograste. Exacto, entonces yo cubrí. Entonces en ese mismo lugar donde quedaba la panadería, quedaba un call center arriba. Y yo veía entonces que los del call center se veían más prósperos. Y yo decía, bueno, habrá un chance ahí. Yo quiero ser como ellos, yo quiero verme como ellos. Entonces yo ahí, obviamente, como los recibía, comían allí, los atendía, yo siempre decía, investigaba qué hacen, vendían celulares, vendían teléfonos, llamaban por teléfono y vendían las líneas. Sí, son empresas. Sí, exacto. Y de hecho los dueños eran dominicanos. Y nada, se dio la oportunidad y pues dejé la panadería y me fui a trabajar al call center y me convertí en la mejor vendedora. Obviamente, me entrenaron y me convertí en la mejor vendedora, una de las mejores vendedoras, tanto así que tuve una subagencia y empecé a tener mucho éxito en ventas y me enamoré de las ventas. Yo pensé en un momento de mi vida que yo me iba a dedicar a las ventas, porque la verdad que se me daba muy, muy bien. Sí, también trabajé en una empresa que vendía ollas, cuchillos, o sea, yo no pensaba ser chef, simplemente era una empresa como de esas pirámides. Sí, de esas que venden. Y de hecho, te voy a eran decir, unos combos unos combos. Y entonces yo agarraba la agenda de mi papá. Cuchillos, filtros de agua. Sí. Yo agarraba la agenda de mi papá con todos esos amigos caballistas, ya tú sabes. Ya tú tenías los clientes. Yo iba a todos los clientes, pero tenía una gerente que era la que me entrenaba. Que por cierto, te digo, la semana pasada me consiguió en Instagram. Nunca me olvidó. No me digas. Y estuvimos hablando y yo la admiré toda mi vida y nunca la olvidé tampoco. ¿Y de dónde era ella? Yo creo que ella, era, o sea, de Centroamérica, no recuerdo, pero se llama igual que yo, Katherine. Y ella era una gran vendedora, increíble. Coincidencialmente hace una semana por Instagram. Te lo juro. Wow. Hace una semana. Me dijo, te vi, nunca te he olvidado, no sé qué tal. No sé si me recuerdas que fui tu manager. Qué testimonio más chulo de lo que son las redes sociales hoy en día. Lo que son las redes sociales y ya estamos en contacto. Yo le dije, no está en ventas, pero sí estuvo muchos años. Yo le pregunté, le dije, te lo juro que ojalá vuelvas a eso, porque eres una gran vendedora y yo siempre te admiré y todavía hoy en día que ya he crecido tanto y que conozco mucho del mundo de ventas gracias a lo que ella me transmitió, para mí eso fue como algo maravilloso. Y yo manejé y lideré call centers. O sea, que te fue bien. Me fue muy bien. Ya tú ahorrabas, ya tú tenías... tú no seguías viviendo en el garaje. Para nada. Ya tú yo vivía en un apartamento, tenía un lease de un carro del año, todo súper bien. Me iba muy bien desde muy jovencita. ¿Y tu padre seguía en Puerto Rico? Y mi padre seguía en Puerto Rico, sí. O sea, que el reto que tú tuviste de irte sola fue superación. Fue muy rudo. Pero fue muy rudo, de verdad. Yo tuve épocas que no tenía que comer, tal, pero porque primero vivía como en un anexo en Hialeah, imagínate, ahí, en una zona no tan... Y después ya sí me fui con la mamá de la amiga. Pero un testimonio bonito, muy bonito. Del punto de vista para el mundo que hoy vivimos, Katherine, de que sí se puede y tú estabas apostando a ti. Totalmente. Y obviamente el reto que asumiste, porque yo me imagino un cordón umbilical con papá que te lo tenía todo fácil y tú de repente, me voy. Exacto. Y tocaste aro, como dicen en el... Sí, para mí eso fue lo mejor que me pasó. Y obviamente eso te empujó. Sin ¿Cómo duda. llegamos a Argentina? Bueno, trabajo en estos call centers. Ese call center quiebra y la empresa de Telefónica. Porque hubo un momento, en la Telefónica. Okay. Hubo un escándalo de Verizon, AT&T, tal, hubo un escándalo que cierran
quiebra y nos quedamos en el aire con un montón de gastos. Entonces aprendo de muy joven lo que es tener gastos altos y no tener el No hay empleo. entrada. Comer todos los días el combo de McDonald's más económico, O sea, que volver a asimilar. Sí, totalmente. Volver a asimilar eso, que al final eso te hace crecer mucho. O sea, yo he Entiendo. empezado muchas veces, muchísimas veces. Yo creo que por eso tengo un modelo de negocio que honra los nuevos comienzos. Es la energía de los nuevos comienzos que yo tengo un más. Si tú me dices en qué yo soy pro, es en comenzar. Y yo puedo decirte que yo tengo un máster en nuevos comienzos que a mucha gente le cuesta mucho. Sí. Por eso a mí se me hace tan fácil este modelo de negocio que yo ideé en Sí, base a mí. hay gente que un tropezón ya le acabaron el mundo y no sabe que son peldaños, pruebas y retos. Sí. Y te hace mucho más. Al principio tú te sientes como que perdiste la vida, todo, las ganas de vivir, pero también pasa un poco de la personalidad. Yo siempre fui muy aventurera, entonces para mí siempre es una Quemaste aventura. religión, o sea, Quemé que religión, imagínate, pero ya tú ojo, tenías... siempre fui muy No, creyente. muy creyente, pero eso es algo marcado. Yo no sabía. Es más, yo no sabía que eso se podía quemar cuando yo estudiaba. Yo estaba sorprendida, porque como eso nunca había sucedido en la historia no es del que yo colegio. nunca lo había oído. Yo no sabía que ni nota tenía religión, pero está bien. Sí, era una materia Mira una importante. cosa, y entonces reiniciaste los motores Entonces me fui a trabajar a otro telemercadeo, donde... en la misma línea de comunicación. En la misma línea de comunicación, pero era música, se vendía música. Entonces trabajaba en la madrugada, porque llamaban a otros estados a vender música, CD de Quebradita. ¿Cómo así? ¿Música CD? O sea... Sí, porque tú te acuerdas que pasaban videos. Sí. Era Cuando comenzó el MTV, ese tipo de cosas, canales claro, de música. ya había eso, ya existía. Tampoco tan Pero viejo. que tú, No, tú porque vendías mira cómo vendían. pirateado, CD No. pirateado. Eran originales, pero Ok. pasaban comerciales como con los videos y después decían, obtén 3 Sí, es CD correcto. del grupo Eran- tal, llama eran- ya a tal sí, número. yo compré varias veces. Entonces, clásicos y el sí, combo de CD. combos de CD, Sí. entonces te ponían los videos y después ponían Y el número de había un número teléfono que era un y call había un center. call center nosotros, pero era una cosa insólita. Por eso es que yo digo, hay tantas maneras de hacer negocio y tú llamabas, entonces, pero yo digo que llamábamos que sí, a estados de Texas, Sí. tal, y la gente, los mexicanos comprando CDs de Quebradita. Pero entonces, que era un centro montado, Era con un call teléfono, center. con horario, tú tenías un horario. Lo que pasa es que trabajábamos nosotros en Miami, pero con el horario de esa zona, que eran como 6, 7 horas de diferencia. Y vendiste. Muchísimo. Terminé siendo la gerente de ahí. De la caja de Pandora. Vendí La caja de muchísimo, Pandora. pero ahí era difícil vender porque tenías que sacar el social security. O sea, tenías que ganarte la confianza de cada una de las personas que tú llamabas. Entonces tú, esa parte del call center, del punto de vista, digo, de vender estos CD, ¿se te dio fácil? ¿Te hiciste la jefa de eso? Me dice la jefa de eso. Pero no era suficiente para mantener la calidad, Lo que el tú ritmo de vida que tenía tenías. de lo anterior. Ok. Entonces, en ese mismo espacio, como de noche, era que trabajamos lo de la música. En el día operaba una venta de productos naturales y Que eso también estaba de moda que estaba de muchísimo. moda, y las fajas de yeso. ¿Te acuerdas las famosas fajas de yeso? Ay, no. Entonces yo hablo con esa gente para agarrar unas horas, pero yo trabajé servicio al cliente. Yo no vendía. Yo recibía las quejas de las fajas de yeso, que era aún más difícil. Entonces, Sí, porque tú tenías que aguantar una queja exacto. y bajar la velocidad. Exacto, y servicio al cliente es distinto que vender, porque vender tú estás la parte chula. Recibir la queja es aprender a recibir quejas, a buscar soluciones. Entonces, eso me formó a mí de una manera muy interesante. Porque era el otro lado del convencimiento. El otro lado del convencimiento, totalmente. Sí. Hoy yo todo lo veo así, pero Sí. siempre lo vi como retos. Y fue muy chulo. Pero explícame algo, y tenía Ah. mucha queja la faja. Todas las quejas del mundo, porque la gente decía como que no adelgazaba. Yo tengo una amiga
común, tuya y mía, no me atrevo a decir el nombre, Ajá. que ella representaba unas pastillas para rebajar. Ujú. Y nada, estaba súper bien. Y yo un día le digo, mira, ¿cómo es que se llama la pastilla? Y tú, no te bebas esa vaina. No se te ocurre. No, Y no, yo, pero verás. pero me bueno, lo acabaste de acordar. No, no, no. Pero mira, las fajas de yeso, obvio, había gente que le funcionaba como gente que no, pero yo recibía una. Entonces yo recuerdo que la faja tenía como una botellita, que era un liquidito que había que echarle para tal. Yo le decía, entonces era mi gancho. Pero tú le echaste el liquidito, tú le echaste la botellita. Como Como que la botellita iba a ser Era el milagro, el fórmula, milagro. el milagro. Pero seguro que le echaste. Y había mucha gente de Puerto Rico. Ya yo había estado en Puerto Rico, entonces me hacía amiga, trataba de. Aprendí a mediar, a entender a la gente también. Y de Oye, noche quebradita y vendiendo. de noche vendiendo mi música a todos los mexicanos. Y- Y había muchos dominicanos trabajando en esa área. Y yo me hice amiga de muchos dominicanos. Pero hasta todo esto tú me estás llevando lejísimo de la estufa, del gas y de Sí, todo. entonces ahí yo empiezo, obvio, a cocinar en mi casa y como empecé a tener un grupo de amigos, tuve un novio, mi novio de esa época era dominicano, Tú de estás santiaguero, relajando. sí, que nunca lo pudimos imaginar que yo viviría aquí y Pero él no. tú estás relajando. Sí, De aquí. pero vivió muchos años allá. O sea que Se crió allá. tú aprendiste ahí el sofrito. No, y- yo tengo una relación con dominicana que yo no la entendía. Pero entonces, O sea, que yo la entendí, que una relación que no la entendía, no, que hoy la veo como mi destino, era mucho estar aquí. Catherine, pero estamos lejísimos de Argentina Estamos todavía. lejísimos porque cuando uno tiene esa edad, uno vive muy rápido. Tú quemaste Entonces, uno etapas. pareciera que esos fueron años de etapas, pero fueron etapas que uno va viviendo muy rápido. Después yo, con esa incertidumbre, yo dije, yo quiero formarme en algo. Yo quiero quiero hacer una carrera. Y yo cocinaba, obviamente, mucho. Para mí, Tú recibías. yo recibía, cuando vivía con mi papá antes de irse a Puerto Rico, mi papá era un gran anfitrión, mi papá cocinaba buenísimo, entonces cocinábamos muchísimo. Y seguía la misma etapa de eso, de recibir gente en la mesa, los amigos a la mesa, tal. Después cuando nos vamos a Puerto Rico, mi papá hacía unos juntes todos los jueves con los caballistas y hacía un menú diferente. Entonces era un cocinado siempre. Entonces yo siempre crecí con eso. Entonces, ¿cómo era mi manera también de relacionarme? Cocinando. Entonces yo le cocinaba y llevaba al call center platos y a mi novio dominicano, que al dominicano le encanta comer, cocinábamos, le cocinaba, era como cocinar. Y después Pero eso la gente me elogiaba Pero mucho. tú lo manejabas como hobby ahí. No, como hacer relaciones. Correcto, pero era hobby, Como no lo era, hacía no mi era familia. negocio. No era negocio. Pero ya Ahora, tú habías vendido sándwiches. ya yo había vendido sándwiches, pero a mí me gustó más vender. Las ventas, Claro, ser ahí más había- corporativa. Ahí había un ingreso ya. Era un ingreso mayor, era otra cosa. Pero, sí te digo, en la parte de que la gente elogiara tanto lo bueno que estaba mi comida, fue lo que me hizo pensar a mí, como yo soy muy buena en esto y me puedo dedicar. Pero voy al cuento de por qué me voy a estudiar cocina. Que no era cocina, ahora te cuento. Pasa esto, ¿verdad? Del canal, no sé qué. Los fines de semana, yo tenía lo de la faja, tenía 3 trabajos. El call center en la noche, la faja de yeso, servicio al cliente en el día, y en los Con fines tu- de semana, con mi tu botellita. mi botellita que me respaldaba, y los fines de semana de payasita. No. Pero cuando yo vi el modelo de negocio de payasita de los fines de semana, ese sitio Cumpleaños. de cumpleaños, ese sitio o sea, a veces me tocaba disfrazarme de personajes y a veces de payasita. Entonces, ellos tenían un modelo de negocio también armado y cobrábamos, creo que $40 la hora. Entonces, era muy bueno para los fines de semana porque tú podías hacer 2 fiestas y cada fiesta duraba como 3 horas, 2 horas. Pero eso era maravilloso. Era maravilloso. ¿Y cómo tú diste con eso? Yo por una amiga, tú sabes, Que que también que andaba a estaba esa en edad, eso. que estaba en eso. Una de mis mejores amigas desde Venezuela que vivía allá, hija de una de las cantantes más importantes de allá, que también, bueno, y ella era muy cómico porque como ella cantaba también, a mí me tocaba mucho disfrazarme porque entonces ella era la payasita, porque o eras la payasita o eras
o el personaje. Entonces Pero iba, el personaje, ¿cómo era? Si era, Era Blancanieves. Blancanieves, los enanitos. Sí, El enanito. Me tocó muchas veces ser el enanito. O sea que sí. Era la payasita Barney. O sea. Barney. La payasita Bob Esponja. Aunque cuando tocaba que si la sirenita o una princesa, me tocaba a mí Ok, por ok, rubia y exacto. tal. Pero era muy cómico porque ella, como cantaba cumpleaños, lo cantaba como si fuera Celine Dion. Era Celine Dion. Yo disfrazada de Barney y ella. Pero eso Happy era como una birthday. compañía. Era una compañía que a mí me llamó demasiado la atención esa empresa. Esa empresa tenía un lugar que tenía larguísimo todos los disfraces, así muchos disfraces Todos. de todo tipo. Nos reclutaba a las payasitas y les enseñaba. Mira, claro, yo lo veía como modelo de negocio. Para mí eso era como, wow. Los enseñaba a hacer globitos, a pintar las caritas y a hacer un truco de magia. Entonces Era ya la toda una payasita... empresa. Yo sé hacer perritos, espadas, florecitas, todo eso todavía. Pero yo no me olvido nada de lo que aprendo en la vida, todavía lo tengo. Y esa empresa, yo la admiré, eso me pareció tremendo de negocio. Entonces yo dije, de todo lo que yo había hecho, que era ventas, telemercadeo, tal, yo me quería dedicar a hacer eventos. Que eso era. Porque yo lo vi como un muy buen negocio. Entonces yo me voy a Venezuela como que con tantos temas de ahí y tal, decidí volver a Venezuela con mi mamá tal, y ahí empecé a hacer unos cursos de pastelería y de tortas decoradas, porque yo quería aprender todo lo que era de los cumpleaños, de fiestas infantiles. Yo me quería dedicar a eso. Entonces me voy a hacer, porque en Venezuela era como muy pro, me voy un momento a Venezuela a hacer eso y después digo, no. Empecé a buscar escuelas de cocina en Caracas y yo dije, no, estaba muy de moda el Gourmet Channel. Y yo dije, no, Bellísimo. yo me voy, Argentina. Entonces me fui allá, que la escuela, los profesores eran del Gourmet Channel. Sí. Entonces imagínate, ibas a tener, entonces decidí irme a Argentina a estudié en una universidad de Buenos Aires, organización de eventos sociales y empresariales, la carrera, primero. ¿Cuántos años? Eso fueron, como casi 2 años. Y estudié gastronomía. ¿Y, pero ¿y con qué título salías? No, era, imagínate, nunca lo tengo ahí. ¿Pero No. como licenciada? Sí, como en eso, era protocolo, Ok. ceremonial y organización de eventos sociales y empresariales. Ok. Era algo así el título, porque era ceremonia, sí, era eso. ¿Y era qué? Era una universidad. ¿Y tú vivías en la universidad? No, o yo tú vivía en Buenos Aires, yo vendí todo lo que tenía Ahí en se fue a Estados pique Unidos. el dominicano. Sí, no, ya hace rato, ya se había ido a pique. Pero ahí cerca. Yo dejé todo para irme allá. Entonces, me vendo todo lo que tengo, muebles, ¿Y carros. tu papá en Puerto Rico todavía? Creo que sí. No Ya tú no estabas- recuerdo, pero ya yo tú estaba estabas en tu volando. mundo. Ya yo estaba en mi mundo. Entonces, me decido, o sea, yo busqué ayuda familiar económica, pero pensaban que era como un capricho un poco tal. Bueno, al final me fui yo hice la universidad en Buenos Aires, viví en Recoleta, conseguí un apartamento chulísimo, Qué chulería. la escuela de cocina quedaba al lado, estudié las 2 carreras en simultáneo. Yo quería estudiar más pastelería porque quería como la parte de eventos y banquete, pero cuando empecé la carrera de gastronomía me enamoré de la cocina. Y estando ahí, te moviste en Argentina, en Buenos Aires. Sí, O sea, me moví la porque la gastronomía. universidad quedaba en otra zona. Pero cuando hice mis pasantías, claro. Pero chuleísimo. Pero ahí, ¿qué pasa? Cuando me voy a la Argentina, que era una aventura total, me encantó mi experiencia de vivir ahí. Y yo me enamoré de la cocina como profesión. Dejé lo del evento, o sea, lo terminé, me gradué. Conociste Y de conocí otro ángulo lo que era eso. la parte profesional. Ya. Y me enamoré, porque estaba más como motivada a banquetes y bueno, y pastelería por lo que iba a ser, lo que yo quería dedicarme. Yo quería, ya después de haber vivido todas esas etapas, de haber construido cosas, yo quería construir un modelo de negocio de eventos. Ok. Y al final terminé siendo chef porque me enamoré de la cocina y me dejé amarrar y abrazar por esto. Y eso en el mundo tuyo, el idioma, el lenguaje, entraba lo que era catering ya, para un evento. Sí entraba, pero yo aprendí ahí como que catering
no era tan pero, relevante. Era importante, pero yo nunca me vi en un hotel ni haciendo banquete. Yo siempre me vi. Es que tú eres muy independiente, tú no tienes... Esa estructura no me gustaba. Pero obviamente son parámetros interesantes, pero tú eres muy independiente. Yo me encontré en la cocina, entonces, aparte de que ya yo venía así, soy eso que fui. Pero ahí pusiste todo sobre la mesa. Y yo me imagino que te tuvo que haber pasado como una película, esa fiesta en la playa familiar, la cocina, entrar a donde los vecinos, a probar. O sea, te tuvo que pasar la historia de tu vida en película. Totalmente. Cuando ya estuve en cocina. Muchísimo. Y ahí conozco, ya ahí viene, yo estudié 3 años gastronomía, porque era la carrera completa. Cocina en Buenos Aires. Cocina, cocinero profesional, pastelero profesional, y también después volví a hacer un posgrado en últimas tendencias de gastronomía y tal. Pero yo conozco a una tailandesa en el barrio chino de Belgrano. Esa fue la que te picó, que tú cogiste para esa fue la que me picó. La conozco y empieza a darme clases de cocina. Yo la contrato. Ella daba masajes. ¿Cómo? Ella era masajista de la embajada del consulado de Tailandia, pero realmente era cocinera. Pero yo le decía, en vez de darme un masaje, dame clase. Entonces ya yo negociaba con ella. Entonces yo le pagaba como si fuera un masaje, pero ella me daba la clase de cocina. Faja de yes. Sí. Y entonces fue muy chulo. Ojo, y yo obvio tenía que trabajar algunas cosas para mantenerme ahí. Exacto. ¿Qué tú hacías de trabajo ahí? Mira, todas mis partes, o sea, es que yo impresionante todo. Yo hacía con mi familia, con mis primas y mis tías, en tiempo de ocio, hacíamos como manualidades, hacíamos llaveros. Y yo me puse a hacer unos llaveros chulísimos que nosotros los teníamos de chulería antes de todo eso que viví. Y yo me puse a hacer unos llaveros. Y yo mandé a hacer unas piezas para colgar los llaveros. Y los empecé a vender, como vivía en Recoleta, había muchos salones de belleza. Sí. Y los coloqué en los salones de belleza. Y se vendieron. Y no vendía comida, vendía los llaveros. Y se vendieron. Se vendían. Se vendían los llaveros. ¿El sitio tú le dabas una comisión? Claro, el sitio se quedaba con una comisión. Yo después de tantos años de coger lucha con la cocina, yo dije, yo debí quedarme en ventas. Porque se me daba muy... O sea, pero en verdad yo siempre he vendido todo esto. Temporada ya termina siendo un evento, que después vamos ahí. Pero es muy chulo, como yo todas las cosas que he aprendido en la vida las he podido aplicar. Por eso yo digo que nada es en vano. De todo se aprende y todo es aplicable, dependiendo en el momento de etapa de vida que estés. Y yo no me sé, como yo estaba estudiando cocina, yo me era muy respetuosa de mi aprendizaje y no me sentía como, era irresponsable en mi parte vender comida cuando estoy estudiando. O sea, ¿dónde está? Todavía no sé quién soy gastronómicamente. Entonces mis manualidades los tenía en un montón de salones. Y tiendas de carteras. Entonces la tailandesa. Te volvió una. Para mí me creció la curiosidad. Ella decía que ¿cómo eso era. ¿Cómo tú veías eso? Lejísimo. Primero, yo ya había probado cocina tailandesa. Mi papá le encantaba cocinarla y había un restaurante muy bueno en Caracas que era el cónsul venezolano, pero que era cónsul de Tailandia. Se llevó una tailandesa y había eso. Y yo llegó a Buenos Aires, tenía esa memoria de sabores, ¿no? Pero yo, cuando la conozco a ella, pues empiezo a descubrir que ella me decía, un español muy malo, pero me contaba que, o sea, ella trabajaba en la calle y yo no entendía que era trabajar en la calle. O sea, me parecía como algo tan sublime como lo que ella preparaba, cómo podía ser en la calle. Yo no entendía mucho esa cultura de calle, aunque en Venezuela hay una cultura de cocina de calle muy importante, pero son perros calientes, hamburguesas, como aquí. Igual que aquí. Pero yo no entendía que un curry, que un estofado así podía ser en la calle. Hasta que voy a Tailandia. Pero yo me enamoré de la cocina tailandesa. Fue tanto así que me enamoré tanto, lo agarré como una bandera, que mi examen final fue un restaurante tailandés en Puerto Vallarta, porque mi compañero era mexicano y lo único que le permitía hacer fue que fuera en Puerto Vallarta en ese sentido, como un restaurante tailandés en México, porque él era de Puerto Vallarta y tal. Y empezó mi pasión por la cocina tailandesa. Y ese fue tu primer paso fuera del habla hispana, vamos a decir. Sí, claro. Y después hice pasantías en un restaurante en Argentina,
que era de cocina, tenía como una fusión vietnamita, thai, me encantó, se llamaba Lotus, ya no existe lamentablemente, volví ahora para la temporada, no está. Y yo iba, había un restaurante que se llamaba Katman, yo iba a comer. ¿Por qué conozco a la tailandesa? Porque tenía una amiga que era, sus padres eran, cantoneses. Bueno, era de una región de China y yo me iba con ella al barrio chino a comprar ingredientes y a comer, porque los otros estudiantes estaban en otra onda, de otro estilo de cocina. Yo me iba a restaurantes árabes, cocina nepal, cocina india, era siempre una aventura para mí porque era bastante, Caracas era muy cosmopolitan y Buenos Aires también lo era. Había vietnamitas, había muchos restaurantes interesantes. ¿Cuántos años ya tenemos full de gastronomía? ¿Que yo tengo? Wow, es que todo fue tan rápido, yo puedo decir como unos 18 años. Catherine Lemoine, los podcasts tienen como un timing de cubrir su tiempo, pero tú tienes tanto que ofrecer de historia de vida vivida. Lo de la religión me encantó, que como el banderazo, pero que lo que tú eres como ser humano es demasiado cosa interesante, y yo tengo el compromiso de seguir, pero no puedo, de hacer varios, tú eres varias. Tenemos que tener otra chaqueta para que sepamos que son varios capítulos y yo tengo que tener otro color de camisa de fondo. Pero yo no puedo concluir este podcast, aparte de darte puro turismo, de resaltar, porque ya tú tienes un nombre y una huella aquí en el país. Y ya vimos cómo el origen, cómo viene aquella hormiguita que yo dije al inicio, esa hormiguita. Yo he sacado de ti varias frases, gritos de guerra que tú tienes como calidad humana, profesional y deseo de superación impresionante, pero con pasión. Lo más importante, tú no quieres llevarte a nadie por delante. Estamos en temporada. Catherine ha enseñado a la familia dominicana a variar el paladar gastronómico. Recién estamos terminando una maravillosa temporada italiana, pero yo no puedo pasar por alto con cuál venimos. Claro, no. La temporada que viene, yo hago 3 al año, porque abrimos 3 meses, cerramos un mes para cambiarlo todo, claro, capacitar y volvemos con la siguiente. Este año yo empecé con el sur de Francia y era un homenaje a esos momentos de la mesa de mi familia, porque era el recetario escrito a mano de mi familia y esos momentos que contamos al inicio. Eso fue una grandísima temporada. Luego dije, bueno, tiene que venir Italia, porque qué lugar es tan importante. Dije, no lo puedo hacer yo, tengo que invitar a Ciro. Entonces hicimos temporada Italia con Ciro y fue un homenaje a su trayectoria y fue una belleza. Y ahora dije, ¿cómo cierro el año? ¿Con qué región? Obviamente, España. Pero no iba a quedarme. España es tan amplio y tan maravilloso que no me puedo no lo puedo meter en una misma olla. Así que decidimos hacer, para mí, la mejor gastronomía de España, aunque tiene mucho que mostrar. Haremos otras ediciones de otras culturas y nos vamos al País Vasco y se va a llamar Temporada Mesa Vasca. Hice un viaje de investigación maravilloso. Agenda, grito de guerra para todo el mundo. Países Vascos, temporada próxima. Puro turismo en tu mano, para mí es un honor. Tú sabes el esfuerzo, tú sabes el tema principal, cuál tenemos. Está maravilloso. Y en tus manos, yo te estoy poniendo un familiar. Esto para mí no es un producto, es familia. Porque está hecho con mucha pasión. Y gracias por darme el honor de ser amigo. Y amigo con mucha admiración para ti. Igual, gracias a ti, porque estoy contigo desde que llegué a este país, viendo también el avance de la revista y tu pasión por el turismo y por la gastronomía, por la buena mesa, por las buenas costumbres y por conectar, porque yo creo que nosotros tenemos algo en común y es conectar con la alegría de vivir. Así es, hay que disfrutar al máximo. Hay que disfrutar al máximo. Así que Miguel, gracias por abrirme esta ventana. Los esperamos a todos en la temporada vasca. Anoten todo en agenda, Catherine, una vez más. Gracias. No, gracias a ti. Estamos en temporada y venimos con una temporada maravillosa. Otro amigo más especial dentro de todo esto que uno hace, pero disfrutándolo con pasión siempre.